Hola, estimados y estimadas estudiantes. A través de este video, la idea es que revisemos la actividad de la semana pasada que tuvo como temática la Baja Edad Media y vayamos revisando pregunta por pregunta para que vayan viendo cómo estuvieron con sus respuestas. Yo ya las acabo de revisar y en general estuvieron súper bien, así que primero que todo los felicito por su participación. Bueno, la primera pregunta, ¿cierto?, tenía que ver con cuál era la diferencia entre las personas que vivían en la ciudad feudal en relación a quienes vivían en las ciudades medievales. La verdad es que la principal diferencia tiene que ver con la adquisición de derechos y libertades. El ciudadano, el nuevo ciudadano, ¿cierto?, adquiría mucho mayor libertad y derechos en comparación con aquel que vivía en las sociedades feudales, que podían ir desde la adquisición de una tierra, propiedad de la tierra, hasta la adquisición, por ejemplo, de las herramientas con las que trabajaban. Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora, igual es importante tener en consideración que la evolución que se da pasa por un intermedio. Pasamos de la sociedad feudal a una mixtura entre la sociedad feudal y la ciudad moderna hasta el concepto que conocemos actualmente de ciudad. En la segunda pregunta, ¿cierto?, la idea era que ustedes identificaran dentro de este listado que nosotros pusimos las 4 principales causas del fin de la sociedad medieval, que eran, en definitiva, las hambrunas, la guerra, las pestes y las sublevaciones campesinas. Esas eran las respuestas, ¿cierto? O las causas directas del fin de la sociedad medieval. Recuerden que la sociedad feudal se genera precisamente como una forma de defensa ante las invasiones extranjeras, bárbaras principalmente, que se dieron. Era una forma de protección que se generaba en respuesta a esto. Entonces, al estar encerrados, ¿cierto?, por estas amenazas constantes, obviamente dentro de las ciudades se empiezan a generar ciertas deficiencias. Una de ellas era precisamente la alimentación. Las pestes que, ¿cierto?, asolaban, como hoy día el coronavirus, pero en ese momento obviamente las condiciones sanitarias eran mucho peores. Las guerras entre los distintos ciudades y estados, y las sublevaciones campesinas principalmente por la falta de derechos a los que debían estos enfrentarse. Luego, ¿cierto?, nos preguntaban quiénes eran los burgueses y cuál era la actividad económica principalmente que desarrollaban en la Baja Edad Media. Acá tenemos que tener presente que en la Alta Edad Media la actividad principal, ¿cierto?, era la agricultura a nivel de las ciudades feudales. Esto evoluciona y el burgués, si bien hay algunos que se dedican a la agricultura, la mayoría son comerciantes y artesanos que desarrollan oficios, ¿cierto?, que se van especificando y que van convirtiéndose, ¿cierto?, en estas casas de oficios, ¿ya? Y que vivían en las afueras de castillos y en las ciudades, que ante el término de las invasiones extranjeras y bárbaras encuentran esta libertad para ir de un lugar a otro a comerciar los distintos productos que ellos generaran, ¿ya? Entonces la alternativa correcta era la cuarta. Eran comerciantes y artesanos que vivían afuera de los castillos medievales. Luego avanzamos, ¿cierto?, donde ustedes tenían que investigar el concepto de burguesía y en primer lugar hablarnos sobre cómo fue evolucionando la actividad económica de esto. Lo importante aquí es entender, ¿cierto?, que la actividad a la que se desarrollaban, a la que se dedicaban estos distintos burgueses fue encontrando una especificidad, en el sentido de que, por ejemplo, el que se dedicaba al comercio de zapatos fue dedicándose y desarrollando herramientas que le permitían, ¿cierto?, hacer el zapato con una mayor tecnicidad. Por lo mismo se generaban estas escuelas técnicas donde una persona iba y se iba a la casa del zapatero para aprender el oficio y poder replicarlo después. Así lo mismo con cada uno de los oficios, el comerciante, el herrero, el que hacía cestas, entre otras cosas, ¿ya? Entonces va evolucionando hacia un desarrollo más técnico del oficio mismo. Además, en materia de agricultura, por ejemplo, se fue generando una división de una división de tareas que caracterizó de esta manera la vida económica, ¿ya? Entonces tenemos que, por ejemplo, la agricultura también se especificaba en el sentido que ya no se desarrollaba, por ejemplo, un campo para subsistir una familia y tener todo, sino, por ejemplo, plantar una sola cosa y después poder comerciarlo e intercambiarlo con otras personas que se dedicaron a la agricultura de un producto distinto.
¿Ya? Y la última era una pregunta de análisis donde la idea era que ustedes pudieran identificar algún grupo social hoy día que pudieran asimilar a el concepto que ustedes mismos investigaron de burguesía. La verdad es que acá hay dos tipos de respuestas que considero bastante correctas. Por un lado hay quienes lo asociaron a un grupo económico, ¿cierto? Un grupo económico acomodado, a los que nosotros hoy día llamamos burgueses, ¿cierto? Acostumbrados a cierto tipo de privilegio, y que está bastante correcto porque es una forma coloquial de llamarle, ¿cierto? La burguesía. Y por otro lado hay quienes lo asociaron a personas que si bien no tienen mayor habilidad técnica, sí poseen un capital. Es como una idea del emprendedor. Así que en ese sentido, en relación al concepto que vimos de burguesía en la época, la Baja Edad Media, es correcto, porque en el fondo, o sea, entiendo lo que me dijeron en el sentido de que el emprendedor también, ¿cierto?, busca esta nueva línea de comercio y dedicarse a esto. Así que eso, cualquier duda que tengan, nuestros teléfonos y nuestros correos están siempre dispuestos a recibirlos y ayudarlos. Los felicito y les agradezco mucho por la participación que han tenido hasta hoy día y les dejo muchas buenas energías para seguir con las actividades que les enviamos. Espero que puedan aprender de ellas y que, bueno, logremos el objetivo que todos tenemos en mente. Les mando un saludo grande y que estén súper bien. Chao, chao.